Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, sábado 23 de mayo, aquí en De Carreño a los Libros. Espero que estén bien, disfrutando de este largo fin de semana, ¿no? Porque mucha gente se tomó el viernes, claro, jueves, viernes, sábado, domingo. Pero nosotros estamos acá en De Carreño a los Libros, como todos los días sábados, amigos. Y para hoy tenemos a un autor inglés. La semana pasada hablamos de un autor italiano, Luigi Pirandello. Ojalá que hayan comenzado a leer, ¿no? Alguna de las obras de él, teatro, ensayo, cuento o novela, que están todas en ese sitio. Recuerden, en el sitio Pirandello Web. Hoy hablaremos de un autor, de un cuento, de un autor muy famoso, muy importante en la literatura no solamente inglesa, sino en la literatura universal, ¿no? Charles Dickens. Claro, yo creo que todos, todos han escuchado hablar de Charles Dickens. ¿No? Muchas novelas importantes, famosas, tiempos difíciles, historia de dos ciudades, eh, la pequeña Dorrit, ¿no? David Copperfield, claro, famoso David Copperfield. Pero yo creo que la más importante o la más conocida, Oliver Twist. Yo siento que es la novela más conocida, pero en realidad cuando uno las menciona, son todas conocidas, ¿no? Un autor que vivió poco, 50 años, ¿no? Nació en 1812 y murió en 1870. ¿50 años eso? 12, 10. No, más, po. Vivió 68 años. Mis matemáticas son malas. Vivió 68 años, ¿no? Para los tiempos, en los tiempos difíciles de que era el siglo XIX, bastante. Escribió mucho, mucho. Un autor romántico realista, claro, imagínense, 1812 a 1870, del 10 al 70 van 60 años, menos 2, no, 58 años. Esas matemáticas mías. Pero en fin, eh, un autor que tuvo, que tuvo mucha importancia y el cual se lee hoy día permanentemente. Sus obras son reeditadas permanentemente, sobre todo estas que yo les he mencionado, pero tienen muchas otras. Pero estas dos, David Copperfield y Oliver Twist, yo tengo, pero las tengo en portugués, por eso no voy a leer nada de las obras de él, claro. Pero vamos a conversar sobre un cuento que narra un pastor, ¿no? En primera persona, un religioso, y que responde a una temática muy común en la época en Europa. Eh, un drama familiar, un- una sociedad también compleja, una Europa que se está descubriendo, ¿no? En 1812. Estamos iniciando el siglo XIX. Tendremos una revolución industrial, después tendremos otra, pero segunda mitad del siglo XIX.
Una Europa bastante empobrecida, ¿no? Una Europa que va perdiendo de a poco identidad. Esta es la historia de de una familia pobre, ¿no? Cuya mujer es terriblemente maltratada por el marido, un, un hombre, un hombre alcoholizado, violento, violentísimo, agresivo, la golpeaba por cualquier motivo. Pero esta mujer, que en realidad es una figura que no ha desaparecido lamentablemente del, del comportamiento social. Hoy día nosotros sabemos, hay mucha violencia intrafamiliar, hombres que golpean a sus mujeres, a sus hijos, y una violencia desatada, inusitada en términos de núcleo familiar. Así que este relato de Dickens no está tan alejado de lo que hoy vivimos. No trato de acomodar un poco la luz. Está oscuro, amigo. Es temprano, pero está oscuro, un día fresco hoy día. Y es un hombre violentísimo. Tienen un niño llamado Edmunds, como su padre, Edmunds. Y la mujer, la madre, ¿no? Protege a este niño mm, de la violencia del padre. De repente lo tiene en la casa de una vecina, lo va a buscar en la noche, tarde, cuando el hombre duerme, ¿no? La borrachera. Es un tipo de verdad muy malo el marido. Y la mujer está con él, lo que un poco refleja la época, ¿no? La mujer no puede irse de la casa, las mujeres que se van de la casa o tienen una vida aparte, son absolutamente desarraigadas socialmente. Vean ustedes el caso de Madame Bovary, el caso de Nora, ¿no? En Casa de Muñecas, la obra de Ibsen. La mujer no se va, sufre, aguanta. Y porque un día lo quiso, lo amó y parece que el recuerdo de ese cariño la hace soportar toda esta violencia, ¿no? Eh, que no tiene mucho sentido desde la perspectiva nuestra. Claro, nosotros ya entendemos que la cosa no puede ser así, pero estamos en el siglo XIX. No, el cuento es de 1837. 1837. Y él nace el año 2012, o sea, vean cuánto tenía, 25 años, claro, cuando escribe El retorno del presidiario, ¿no? Bueno, y este hijo crece, la madre eh, absolutamente dañada por la violencia física, pero también dañada por ese desgaste emocional, psicológico, de una mujer que siendo buena y golpeada gratuitamente, violentamente, y cuya única preocupación es su hijo, el niño, al que trata de alejarlo precisamente de toda esta violencia, amigo, de de todo este drama familiar, ¿no? Claro. Hoy día hablamos de violencia intrafamiliar. El niño crece, eh,
15 años, ¿no? Es un muchacho fuerte, pero el chico se preocupa muy poco de su madre. Cuando niño, pequeño, iban a la iglesia, ¿no? Se sentaban, había un lugar que era en la primera fila. Ahí estaba la Biblia y el chico se sentaba a su lado. Entonces, todo esto lo va recordando el pastor, ¿no? Que es el que cuenta la historia, el narrador, un narrador en primera persona. Y claro, esta escena de la iglesia, de el banco, el primer banco donde ella se sentaba, va a ser recordada más adelante por este chico ya hombre, ¿no? Pero este Edmund, el niño, ¿no? Ya grande, mm, se aleja, se aleja de su madre ya enferma también, tiene malas juntas, se une a un grupo de muchachos bandoleros, ladrones, y ladrones cada vez más violentos, ¿no? Entonces ustedes vean una realidad que también es muy propia de nuestra América Latina, del mundo, ¿no? Mm, donde el crimen, las pandillas, las bandas, eh, crecen como la mala hierba, ¿no? Y aparecen en todas partes. Bueno, se une este chico, ¿no? A este grupo y finalmente este grupo, luego de un robo muy violento, es perseguido por la policía, lo sorprenden y son condenados a muerte, ¿no? Son condenados a muerte. Y la madre, obviamente, va a ver a su hijo, pero su hijo no quiere verla. Es un chico que tiene un comportamiento absolutamente, eh, yo diría, perverso con su madre. Es un hijo malo. Es un comportamiento que no responde a un hijo y no corresponde a todo lo que su madre hizo por él cuando niño y todos los esfuerzos por darle una formación valórica que él simplemente ignora, bueno, y termina ahí, ¿no? En la cárcel, condenado a muerte. La pobre mujer continuaba yendo a la iglesia y claro, su vida iba amigos apagándose al lado de un hombre violento, alcohólico, agresivo, con un hijo en la cárcel, condenado a muerte. Pueden ustedes imaginarse a esa mujer, ¿no? Enferma, dañada físicamente, dañada psicológicamente, emocionalmente, pero siempre resistiendo por su hijo. Pero ocurre algo que también ocurre hoy, ¿no? La pena de muerte se le conmuta por la expulsión del país. Tiene que irse, ¿no? 17 años. Entonces, es como una suerte, ¿no? Para este muchacho, ya no tan muchacho, ya un hombre, ya no. Bueno, y se va. No se despide de su madre, no le preocupa que su madre esté enferma, ni cosas por el estilo, nada. Simplemente se va. Y ya nadie más se acuerda de él, en absoluto. La madre continúa yendo a la iglesia, pero de repente tampoco ya no puede ir más. Está muy enferma, está muy debilitada. Eh,
Bueno, y le pide al pastor que, que se comunique si puede, si alguna vez con su hijo que nunca dio señales de vida. Así que, como ustedes pueden suponer, la madre muere. Muere porque está enferma y muere sin ver a su hijo, que era su única preocupación y su única razón de vivir. Y ahí queda entonces ese espacio, ¿no? Que ocupaba ella y su hijo cuando niño en la iglesia. Y el pastor recuerda una serie de momentos. Y el pueblo sigue su vida, claro. El pueblo sigue su vida, la gente, como ocurre con todos los pueblos. Pasan los años, unos mueren, otros se van, llega gente nueva, pero el pueblo es el mismo, cambian las personas, pero ahí están los paisajes, las calles, la plaza, el prado, y resulta que en determinado momento regresa Edmunds, regresa, ¿verdad? Este personaje tan malijo que se había ido sin despedirse de su madre, sin querer verla, y vuelve al pueblo. La narración de Dickens es espectacular, ¿no? Porque lo va haciendo de un modo gradual. Recorre el pueblo, entra a la calle, ¿no? Mira la plaza, los árboles, distingue el paisaje que dejó. Mira a los vecinos, reconoce a algunos, han envejecido, pero los vecinos lo miran indiferente, no lo reconocen, o si lo reconocen no les interesa, lo miran indiferente. Y él sigue caminando y llega a su casa, a la que era su casa, y ve que de la casa salen unas niñitas y sale un señor con una guagua, ¿no? Un niño en los brazos, y juegan, aplauden así, en fin, como cuando él jugaba cuando niño en el patio de su casa. Y recuerda todo eso. Y Dickens, maestro de la narración, ¿no? Trabaja muy bien el ritmo, esto de la lentitud, la descripción. Recuerden el momento, ¿no? Es un romántico, ya un romántico realista, ¿no? Como se le suele llamar a estos momentos, a estos periodos literarios, ¿no? Va describiendo y haciendo que el lector se sienta integrado a esa narración. Parecemos como un personaje que miramos la escena desde algún rinconcito de una de las páginas del cuento o de todas las páginas, como que vamos acompañando todo esto que está pasando. Y él, bueno, siente que nadie le habla, nadie lo saluda, o porque no lo reconocen o porque simplemente no les interesa. No sabemos, pero a lo mejor lo reconocen. ¿Quién sabe, no? El lector especula. Lo reconocen y lo culpan de la muerte también de su madre, del sufrimiento que le hizo pasar a su madre. No solamente su padre, él también siguió los pasos de su padre, porque se hizo bandolero, violento, un personaje sin alma, como su padre. Entonces, bueno,
recorre, ¿no es cierto?, el pueblo, la plaza, y se va a un prado que él conocía y donde solía ir a jugar cuando niño, un prado que él conocía muy bien. Y se sienta, de verdad, piensa en su madre, y de repente siente un ruido, ¿no? Él estaba abstraído. Siente un ruido y se da vuelta y ve que hay un anciano, un hombre encorvado, con un bastón. Ahí está el hombre, sentado. Y él lo mira. Y el hombre, claro, también lo mira. El hombre, Dickens lo describe, ¿no? Y casi, casi no ve, ¿no? Ese es un viejito, acabado. Pero de repente ustedes leen la narración, los ojos como que le brillan, se le abren los ojos, mira, y el prisionero este, el ex, ¿verdad?, condenado, ¿no? Lo mira también, claro, claro que sí. Eh, lo observa y reconoce a su padre. Y el padre lo mira también, reconoce a su hijo. Y él entonces se acerca a su padre, le dice, espíritu del demonio, le dice. Y el anciano grita, 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 y le pega un bastonazo a su hijo en la cara, ¿no? Y el hijo, bueno, se va encima de su padre y le toma la del cuello, ¿no? Pero bueno, deja caer los brazos, dice Dickens, ¿no? A través del pastor, el pastor va narrando, ¿no? Deja caer los brazos, no le pegas, porque al final es su padre. Y, pero ¿qué pasa? El- este hombre malo, violento, que hizo de su mujer una víctima de su alcoholismo, de su agresividad, de su violencia, de su maldad, cae, ¿no? Y claro, con el grito ese revienta sus propias venas, ¿no? Como que la tráquea, ¿no? Y cae muerto, se desangra. Y el hijo lo ve ahí. Entonces, el cuento, amigo, la historia termina de un modo que tampoco es tan desconocido para nosotros en la actualidad. Esta violencia intrafamiliar muchas veces termina de ese modo, con el padre malo muerto, el hijo que se va definitivamente, una madre que ha muerto de pena, de dolor, de enferma, de violencia, de tantos golpes recibidos, y pareciera ser que el ser humano no aprende nada. Pareciera ser que los hombres no aprenden, que hay como una especie de ADN en muchos hombres, este ADN de violencia, de no vivir en paz, de hacer de su vida y de la vida de los otros, de sus cercanos, de su familia, un drama, una tragedia. Entonces, es un cuento que claro, nos hace pensar, nos sitúa en el siglo XIX, pero desde la perspectiva nuestra del siglo XXI, donde estas mismas cosas suceden más a menudo de lo que a nosotros nos gustaría, amigos. Es un gran cuento porque Dickens
Es un tremendo escritor. Vale la pena. Ustedes lo encuentran en internet, en una página que yo les di en Lecturia. Lecturia. Ahí encuentran. Vayan a esa página, amigo. Tienen muchísimas historias, muchísimos cuentistas. Vayan a esa página. Lecturia. El retorno, ¿no? Del presidiario de Charles Dickens. Bueno, amigos, gracias por su compañía. No olviden compartir el programa, ¿verdad? No olviden el like y nos vemos si Dios quiere el próximo sábado de mayo, el último sábado de mayo para comenzar junio. Cuídense amigos. Muchas gracias por todo. Chao.